Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este video de ejercicios de matemática recreativa. Hoy les voy a proponer 10 ejercicios sencillos de geometría para activar la mente. Yo, por ejemplo, me pongo ese tipo de problemas en la mañana tomando mi café para activar las neuronas. Pero primero, déjenme explicarles cómo funciona este video. En la descripción del video, si le da clic en el primer enlace que aparece, eso los va a llevar a un cuestionario donde podrá resolver los 10 problemas. Y cuando los haya resuelto, podrá verificar sus resultados y su calificación. Y después podrá verificar en el video las respuestas de cada uno de los problemas. También en la descripción, el segundo enlace que aparece los lleva a una versión imprimible de los 10 ejercicios. Y por último, si quieren ver los problemas directamente en el video, pues al principio de cada uno de los problemas aparece el enunciado correspondiente. Bueno, espero haber sido claro con todos los detalles que ofrece este video, y si es así, les invito a que pongan pausa, agarren un lápiz, una hoja y traten de resolver los problemas. ¿Listos? ¿Ya resolvieron los 10 ejercicios? Pues vamos a verificar las soluciones. En la figura se muestran las piezas de un juego de tangram. Si el área del tangram es de 200 centímetros cuadrados, ¿cuál es el área del paralelogramo? Bueno, para este primer problema nos dice que en la figura se muestran las piezas de un juego que se conoce como el tangram, y nos dice que el área de este tangram es de 200 centímetros cuadrados. Y nos preguntan el área del paralelogramo que encontramos aquí en azul. ¿Ok? Entonces la idea es muy simple. Vamos a separar todo este juego en triángulos iguales. ¿Ok? Aquí este cuadrado lo separo así. Y vemos que lo podemos hacer en todas las piezas. ¿Ok? Y todos esos triángulos tienen la misma superficie, la misma área. ¿Ok? En total, pues contamos cuántos hay. Son aquí en el verde hay 4 triángulos pequeños, y en total hay 4 triángulos como el verde. Entonces en total son 16 de esos triángulos. ¿Ok? Y el paralelogramo pues representa 2 de ellos. ¿Ok? Es decir, el área del paralelogramo representa 2/16, es decir, 1/8 del total. ¿Ok? Y el total pues es 200 centímetros. El 200 entre 8 nos da 25. ¿Ok? 25 centímetros cuadrados sería la respuesta D. Espero haya quedado muy claro. Si no, cualquier duda me la preguntan en la caja de comentarios. Los números indican las áreas de cada una de las regiones sombreadas en centímetros cuadrados. ¿Cuánto vale X? Bueno, para este segundo ejercicio nos dicen que los números que se encuentran aquí, el 9, el 35, el 6, representan las áreas de las regiones donde se encuentran. ¿Ok? Y nos preguntan cuánto vale X. Bueno, la primera cosa que debemos ver, bueno, al menos yo así lo resolví. Vamos a ver un poquito más este dibujo. ¿Ok? Vemos que este triángulo pues representa exactamente la mitad de este rectángulo del total. ¿Ok? Es decir, que el área de este triángulo pues tenemos base por la altura, que es el mismo de este rectángulo. Entonces el área aquí es igual al área exterior. ¿Ok? ¿Cómo podemos escribir eso? Pues vamos a poner nombres a las regiones que tenemos aquí. Entonces vemos que el área, es decir, A más X más C, pues es igual al área exterior de este triángulo, es decir, 9 más 35 más 6, que en total son 50. ¿Ok? Y nos falta el B y el D, ¿ok? Que están afuera de este triángulo. ¿Ok? Por otra parte, también tenemos lo mismo en este triángulo. ¿Ok? Es decir, en el que se encuentra así. ¿Ok? El área de este triángulo otra vez es la mitad del rectángulo total, es decir, esta área es igual al área exterior. Entonces vamos a poner en ecuación otra vez, tenemos que B más X más D
pues va a ser igual a la suma de lo exterior. Lo exterior, otra vez encontramos los tres números que tenemos, es decir, 50. Y esta vez encontramos A y C afuera del triángulo. ¿Ok? Entonces ya nomás nos falta sumar estas dos ecuaciones. Si sumamos este lado con este lado, nos queda A más B más C más D más 2 veces X. Y del otro lado nos queda A más B más C más D más 100. Ok, entonces podemos eliminar todos esos términos porque se encuentran en ambos lados de la igualdad. Nos queda 2x igual a 100, por lo que x es igual a 100 entre 2, es decir, 50. Ok, sería la respuesta B. Espero haya sido muy claro esta explicación. Si no, me lo preguntan en la caja de comentarios. Si en la figura los dos triángulos son equiláteros, ¿cuánto mide el ángulo X? Bueno, este tercer problema es bastante sencillo. Nos dice que si en la figura los dos triángulos son equiláteros, ¿cuánto mide el ángulo X? Bueno, sabemos que si un triángulo es equilátero, cada uno de sus ángulos mide 60 grados. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar este hecho. Aquí mide 60 grados y como aquí tenemos una línea recta, pues debemos tener un ángulo de 180, es decir que aquí pues debemos tener 20 grados, ok, 60 más 20 más 100, 180. Y aquí de este lado, de este mismo modo, aquí tenemos 60, aquí 45, sumamos son 105, por lo que nos queda aquí pues son 75. ¿Ok? Entonces, este ángulo que se encuentra aquí, pues mide 180 menos la suma de esos dos, es decir, 180 menos 95. ¿Ok? Y esto es 85, por lo que este ángulo aquí mide 85. Y este ángulo de aquí también, ¿no? Cuando tenemos dos líneas que se cruzan, los dos ángulos que se encuentran de los lados opuestos, pues miden lo mismo. Y aquí, por último, tenemos un ángulo de nuestros triángulos equiláteros, por lo que mide 60. Entonces nuestra X pues va a valer 180 menos estos dos ángulos, es decir, menos 85 más 60. ¿Ok? 85 más 60 son 145 y 180 menos 145 pues son 35 grados. Sería la respuesta A. Espero haya quedado claro este ejercicio. Si no, me lo preguntan en la caja de comentarios. El lado del cuadrado mide 3. ¿Cuánto mide el área coloreada? Bueno, para este cuarto ejercicio nos dice que el lado del cuadrado mide 3 y nos preguntan el área de la parte coloreada. Entonces vamos a poner aquí el 3 y si el lado total mide 3 y esto mide 1, pues esta parte mide 2, obviamente. Entonces la idea es primero calcular el área de esta franja. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a quitar el área de esos dos triángulos. ¿Ok? Esos dos triángulos aquí mide 2, aquí otra vez 3. Entonces el área del cuadrado total, o sea, del cuadrado grande, pues obviamente es 3 por 3 es 9. Y el área de un triángulo rayado, pues podemos tomar como base 3 por altura 2, entre 2 nos queda 3 por 2 entre 2 nos queda 3. ¿Ok? Y como tenemos dos de esos triángulos, voy a poner área rayada, pues es 2 veces 3, entonces es decir 6, por lo que el área de la franja que queríamos calcular pues va a ser el área del cuadrado menos el área rayada, que nos queda entonces 3. Ahora bien, bueno, yo así lo hice, de seguro existen otras maneras
quizás más directas, tracé una paralela a esas dos rectas aquí, de tal manera que aquí me quede longitud 1 y aquí longitud 1 y aquí 1. ¿Ok? Entonces vemos que si aquí trazamos también las paralelas, pues obtenemos triángulos congruentes, ¿ok? Iguales. Es muy fácil de verlo, aquí tenemos puras líneas paralelas, aquí tenemos paralelogramos, es decir, que este ángulo va a ser el mismo que este ángulo, aquí también va a ser lo mismo que este ángulo, mismo que este, y que este, ¿no? Por otra parte, también este va a ser el mismo que este, etcétera, etcétera. Y todos tienen base 1, ¿ok? Toda esta mide 1, por lo que es fácil ver que son todos de misma área, ¿ok? Entonces, en total en esta franja hay 6 de esos triángulos y nosotros nos interesa calcular el área de 4 de ellos, ¿ok? Y sabemos que en total esta franja mide 3. Ok, entonces por lo que nos queda nomás resolver este cálculo, 12 por 6 nos queda 2. Ok, entonces el área sombreada vale 2, sería la respuesta B. Si encuentran otra manera más sencilla de resolverlo, me lo escriben en la caja de comentarios y de igual manera si algo expliqué mal. Un rectángulo corta un círculo como en la figura. ¿Cuánto vale X? Bueno, en este problema número 5 tenemos un rectángulo que corta un círculo y aquí ciertos valores y nos preguntan calcular el valor de esta X, es decir, de esta longitud. Ok, como sabemos que aquí es un rectángulo, pues estas líneas son paralelas. Ok, entonces lo que vamos a hacer es trazar una línea aquí perpendicular, bueno, más o menos perpendicular, pero vamos a decir que sí son perpendiculares. ¿Ok? Y bueno, aquí como tenemos un círculo, sabemos que esta longitud mide lo mismo que esta longitud. ¿Ok? Y si aquí mide en total 5 y aquí hasta aquí 4, pues lo que nos sobra va a medir 1. ¿Ok? Y aquí también va a medir 1. Y como sabemos que la parte central aquí mide 6, pues el total, el X, vale 6 más 1, que es obviamente 8, entonces sería la respuesta D. Si tienen alguna duda de algo, me la preguntan en la caja de comentarios. AE igual a DG y BC igual a FH igual a 4 centímetros. Calcular el área del rectángulo ABCD. Para este sexto problema tenemos un rectángulo ABCD aquí en azul, del cual tenemos que calcular el área. Y lo que sabemos es que AE es igual a DG. Entonces voy de una vez a trazar una línea que une estos puntos y vemos que aquí se forman obviamente dos rectángulos, ¿ok? Este lado es el mismo que este y obviamente son paralelos por ser parte del rectángulo ABCD. Y otra cosa que nos dicen es que el lado BC, este lado, es igual a FH, es decir, este segmento, y los dos miden 4. ¿Ok? Entonces, para calcular el área del rectángulo ABCD, pues necesitamos la longitud de la base. Lo que vamos a hacer es prolongar esta línea FH de ambos lados. ¿Ok? Y bueno, ¿qué hemos hecho aquí? Tenemos un rectángulo, aquí son las diagonales, es decir que esta parte va a medir lo mismo que esta parte. Y de este lado, pues también esta parte va a medir lo mismo que esta parte. Y aquí sabemos que mide 4, pero ¿qué hemos hecho? Entonces en total hemos duplicado esta longitud de 4, por lo que tenemos en realidad pues que AB, el segmento AB mide 8 centímetros, bueno, sí son centímetros. Entonces el área del rectángulo ABCD pues es sencillamente 8 por 4, que nos da 32 centímetros cuadrados. Sería la respuesta D. Espero haya quedado claro. Si no, me lo preguntan en la caja de comentarios. Si O es el centro del círculo, ¿cuánto vale la suma de los 4 ángulos marcados?
Bueno, para este problema número 7 nos dice que O es el centro del círculo que tenemos aquí en verde y nos preguntan cuánto vale la suma de los cuatro ángulos que están marcados, es decir, estos. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, lo primero que vemos es que aquí tenemos un círculo, es decir que todos estas longitudes que salen de O, es decir, OA, OB, OC y OD son radios, es decir, tienen la misma longitud, es decir, son puros triángulos isósceles. Ok, entonces sabemos que en un triángulo isósceles, pues este ángulo, voy a llamarlo X, va a ser el mismo que este ángulo. Aquí tenemos que este ángulo va a ser el mismo que este ángulo. Este le voy a llamar Z, va a ser el mismo que este ángulo. Y aquí le voy a llamar W y son iguales esos dos. Ok, entonces vamos a contar de dos maneras diferentes el área, bueno, la suma, perdón, de todos los ángulos que tenemos en el área azul, es decir, contando también el centro. Entonces, bueno, sabemos que el centro mide 360 y voy a sumar cada uno de los ángulos que tenemos aquí. Tenemos 2 veces X, 2 veces Y, 2 veces Z, 2 veces W. Ok, entonces tenemos 2 veces X más Y más Z más W. Ok, y por otro lado, sabemos que esto debe de ser igual, pues si sumamos los ángulos de los cuatro triángulos, pero sabemos que en un triángulo son 180 grados. Ok, y tenemos cuatro triángulos de estos. Ok, entonces sabemos que si sumamos por parte los ángulos, pues debe ser igual a la suma de esos ángulos de los triángulos que tenemos en azul. Ok, entonces esto es 720. Okay, entonces tenemos que resolver nomás esta ecuación. Ok, vamos a pasar el 360 por el otro lado. Nos queda 720 menos 360, que son 360. Y lo que nos piden, en realidad ese problema, es la suma de los ángulos marcados, es decir, X más Y más Z más W, por lo que nomás tenemos que dividir entre 2 y nos queda 360 entre 2, que son 180 grados. Espero haber sido muy claro en mi explicación. Si no, me lo preguntan en la caja de comentarios. ¿Cuál es la suma de los ángulos marcados? Bueno, para este problema número 8 tenemos que calcular la suma de los ángulos marcados aquí. Entonces voy primero a ponerles nombres a estos ángulos, los voy a llamar X1 hasta X7 y vamos a completar, es decir, vamos a unir los vértices de esta figura. Ok, entonces obtenemos un heptágono, es decir, una figura de 7 lados. Voy a hacer uno aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces la idea es utilizar, bueno, los ángulos aquí y el hecho de que si tomamos, bueno, un punto interior aquí, vamos a calcular la suma de los ángulos exteriores. Ok, es decir, la suma de todos estos ángulos. Bueno, en un heptágono, ¿cuánto tenemos? Pues aquí tenemos 7 triángulos, es decir, 180 grados por 7. Y le vamos a quitar el centro. El centro mide 360 grados y obtenemos 900 grados. ¿Ok? La suma de estos ángulos. Ahora volvemos a nuestra figura. Vamos a utilizar entonces este hecho. Entonces tenemos que calcular la suma de todo lo que está afuera de otra manera que esta. Entonces voy a llamar aquí este ángulo y este ángulo, la suma de esos dos los voy a llamar A1, que estoy excluyendo este. Estoy hablando de la suma de este ángulo y este ángulo. Aquí lo voy a llamar la suma de esos dos A2. Aquí la suma de esos dos A3 y así sucesivamente, ¿no? Obviamente hasta A7. Perdón, aquí es A5, aquí sería A6 y aquí sería A7. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo sacar de ahí? Pues vamos a sumar todos los ángulos que se encuentran en este triángulo. ¿Ok? Entonces tenemos que A1, es decir, esos dos, más X1 más X7,
más el del otro lado, es decir, x4, pues sabemos que esto mide 180, ¿ok? Es un triángulo. Y vamos a hacer igual para cada uno, es decir, A2 iría con x1 más x2, aquí, y el x5. Y sabemos otra vez que mide 180. Ok, entonces vamos a sumar todos estos. Aquí sería con x6, 180 grados. Voy a tratar de hacerlo rápido. Aquí tenemos x7. El A5 pues iría con el x4, el x5. El A4, perdón, el A5, entonces sería este con el x1. A6 sería x5 más x6 más x2. Y por último, A7 sería x6 más x7 más x3. Y otra vez 180 grados. Ya, perdón, he terminado esto. Vamos ahora a sumar todos ellos, ok. Aquí tenemos 7 A1, perdón, 7 A's, es decir, la suma de los A's. Y de este lado vamos a ver, pues el x1 aparece una vez, dos veces, tres veces. El x7, por ejemplo, aparece una, dos y tres. Y es lo mismo para cada uno de las x, aparecen exactamente tres veces, ¿ok? Entonces voy a poner tres veces, pues la suma de las x. Y este lado, pues tenemos 180 por 7, eso nos da 1260 grados, ¿ok? Ahora bien, vamos a utilizar este hecho. Recuerdan que aquí este 900 representan la suma de estos ángulos internos. Bueno, estos diríamos bien. Ok, la suma de todos estos es 900. Y en nuestro dibujo, ¿a qué corresponde? Pues corresponde al, por ejemplo, A1 más x1 más A2 más x3. Bueno, la suma de todos esos. Es decir, una vez las x y una vez las a's. Ok, es decir que esto más una vez esto es igual a 900, ¿ok? Entonces, ¿qué nos queda? Pues voy a pasar directamente el 900 del otro lado. Nos queda que dos veces la suma de las x es igual a 1260 que teníamos, menos pues lo que hemos quitado, es decir, estos 900. ¿Ok? Entonces tenemos que dos veces otra vez la suma de estas x. Nos queda aquí 360. Y es decir que entonces lo que nos pide el problema, es decir, la suma de los ángulos que están marcados, que yo llamé x, pues sería 360 entre 2, es decir, 180 grados sería la respuesta C. Espero haber sido claro en este problema. Si no, me lo preguntan en la caja de comentarios. De igual forma, se encuentran otra manera de resolver este problema. Dos de los vértices del rectángulo son los centros de los círculos verdes, y el círculo azul es tangente a los lados del rectángulo. Si el lado vertical del rectángulo mide 1, ¿cuánto mide el lado horizontal? Bueno, para este problema número 9 nos dice que los vértices del rectángulo, bueno, esos dos vértices son los centros de los círculos verdes, y el círculo azul es tangente aquí a los lados del rectángulo. Y también nos dice que el lado vertical del rectángulo mide 1 y nos piden la longitud del lado horizontal, que voy a llamar x. Ok, entonces aquí tenemos que es el centro y que esto mide 1, es decir que el radio, bueno, voy a trazar esta diagonal de una vez, ok, es decir que el radio de este círculo mide 1, es decir que este pedazo mide 1. Por otra parte, en este círculo azul, pues sabemos que el diámetro mide 1 y aquí pues lo que tenemos es también un diámetro, entonces esta parte mide 1. Y por último aquí, por la misma razón que esto vale 1, que es el radio del círculo verde, pues esta parte mide 1, es decir que la diagonal del rectángulo mide 3. Ok, entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar el famoso teorema de Pitágoras.
¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, es decir, esta que vale 3, que el cuadrado de ella es igual a la suma de los cuadrados de los lados estos, es decir, 1 y x, es decir, 1 al cuadrado más x al cuadrado, por lo que tenemos que x al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que es 9, menos 1 al cuadrado, que es 1, es decir, x cuadrado vale 8. Por lo que x, pues, vale la raíz de 8. La raíz de 8, pues 8 lo podemos escribir como 2 al cubo, que es 2 al cuadrado por 2. Sacamos este 2 al cuadrado y nos queda 2. Raíz de 2 sería la respuesta C. Espero que haya quedado claro. Si no, me lo preguntan en la caja de comentarios. El rectángulo ACDF tiene 102 centímetros de perímetro, BC igual a 24 centímetros y CD igual a 15 centímetros. ¿Cuánto mide el perímetro de AOEF? Para este décimo y último problema tenemos un rectángulo ACDF, aquí en verde, y nos dice que tiene perímetro 102, ¿ok? Y nos preguntan el perímetro de AOEF, ¿de acuerdo? De esta figura de aquí. Entonces, pues la idea es calcular todos los lados de esta figura, obviamente, utilizando lo que nos dan. Entonces, nos dice que BC mide 24. Es decir, esta parte aquí mide 24, por lo que ED pues también mide 24. Después nos dicen que CD mide 15. Entonces, esta parte también mide 15. Ok, entonces ya tenemos una parte de la figura que queremos calcular. Ahora vamos a ir por esta parte que es muy fácil de hacer. Lo voy a llamar X. Entonces esta parte también vale X. Y vamos a utilizar el hecho que el perímetro total es 102, ¿ok? Entonces vamos a calcular el perímetro total, es decir, sumando todo, es decir, 15 más 15 más 24 más 24. Tenemos 15 más 15 es 30, más 48 es 78. Más x, es decir, más 2x. Y sabemos que el perímetro total vale 102, ¿ok? Por lo que 2x pues es 102 menos 78, esto es 24, y por lo que x es 24 entre 2, que es 12, es decir, este lado, esta parte mide 12. Ok, ahora bien, nos falta calcular esta parte y esta parte. Para ello voy a tratar de calcular este pedazo OB, que voy a llamar Y. Entonces aquí vemos que tenemos dos triángulos semejantes, ¿ok? Entonces podemos utilizar el teorema de Tales, que nos dice, pues podemos utilizarlo así, por ejemplo, que en este triángulo chico, es decir, Y entre 12, pues tiene que ser igual que 15 entre todo este lado, es decir, 15 entre 24 más 12, que es 36. ¿Ok? Por lo que pasamos el 12 multiplicando, nos queda 15 por 12 entre 36. 36 es el triple de 12, nos quedaría 15 entre 3. 15 entre 3 es 5. ¿Ok? Entonces tenemos que este lado mide, bueno, lo voy a escribir aquí, mide 5. Y ya casi terminamos, porque bueno, aquí este lado sabemos que mide 15, y si esta parte mide 5, pues lo que sobra aquí mide 10. ¿Ok? Entonces nomás nos falta calcular AO, y AO pues tenemos dos lados de un triángulo rectángulo. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces Pitágoras nos dice, voy a llamar Z, por ejemplo, a este lado. Voy a ponerlo aquí, al lado OA. Entonces nos dice que Z cuadrada es igual, que es la hipotenusa, ¿no? Z es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿ok? Es decir, 12 al cuadrado es 144 y 5 al cuadrado es 25, y la suma esta nos da 169, ¿ok? Por lo que tenemos Z cuadrada es 169, por lo que Z es raíz de 169, que va a ser 13. Que es 13, perdón, ¿ok? Entonces este lado mide 13 y ya hemos terminado. Bueno, no más falta sumar todos los lados de la figura AOEF, que sería
13 más 10 más 12 más 15. Esto nos da 13 más 12 nos da 25, 35, 40 y 50. Ok, entonces el perímetro de AOEF sería 50 centímetros. Sería la respuesta E. Espero haber sido muy claro. Si no, me lo preguntan en la caja de comentarios. Bueno, pues ya hemos resuelto los 10 ejercicios y yo espero haber sido muy claro en cada una de mis explicaciones. Y si usted tiene alguna duda o si encontró otra manera de resolver alguno de los problemas, le invito a que me escriba en la caja de comentarios. Bueno amigos, este video ya llegó a su final. Espero que les haya gustado mucho y si es así, no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. También les invito a que comparten el video para ayudarme a hacer crecer mi canal. Hasta luego.